obre en cada corazón. Amén. Damos gracias al Señor por su amor y misericordia. Vamos a ir rápidamente al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. Vamos a ver el versículo 1 al 14. Cuando todos tengan, responden con un amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Amén. Dice así la palabra de Dios, se la ley como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de su Espíritu Santo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de esta tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado le dijo, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios mío amado, en esta hora que tomes dominio y control de nuestras vidas, mente y corazón. Señor, ayúdanos, háblanos conforme a tu voluntad y misericordia, Dios. Enséñanos conforme a tu palabra, Dios, y ayúdanos a entenderla, Dios mío, para ponerla por obra. Gracias te damos, Padre amado, en esta hora por tu inmenso amor y misericordia. Quita todo conocimiento humano, terrenal, Dios mío, que tu Espíritu Santo sea tomando control de este momento. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Una historia muy linda, ¿no? ¿Se ha escuchado esa historia? Pero hay diferentes perspectivas, diferentes ángulos como uno la pueda ver, entenderla y sobre todo aplicarla. Amén. Ya que el exégesis de esta historia es muy amplia.
Amén. Le he puesto, mi hermano, como título, cuando tu obediencia confronta tu orgullo. Amén. A su nombre. Y cuando hablamos, mi hermano, de orgullo, hablamos de Naamán. Porque Naamán, mi hermano, era un hombre grande ante los ojos de los hombres. Era un hombre, mi hermano, que no cualquiera lo tenía en poco, ya que había sido un hombre que llevó, mi hermano, a su pueblo a triunfos. Pero en cambio era pequeño ante los ojos de Dios. Este hombre, mi hermano, tenía posición, tenía reputación, tenía influencia, tenía reconocimiento, pero tenía lepra. A su nombre. Y la lepra no solo simboliza una enfermedad, sino que también simboliza la condición debilitante, la vergüenza oculta y ruptura interna, mi hermano, entre lo que aparentamos y lo que realmente somos. A su nombre. Naamán, mi hermano, la Biblia dice que nos enseña un ejemplo de cómo Dios usa la necesidad, mi hermano, para quebrar el orgullo, y cómo, mi hermano, el milagro solo llega cuando nosotros entramos en un momento de obediencia, y la obediencia vence nuestra soberbia. A su nombre. Naamán, mi hermano, era un hombre con una gran necesidad. La Biblia dice que él estaba leproso. Tenía así todas las cualidades de un guerrero y todo, pero así como tenía sus cosas buenas, el hombre estaba lleno de lepra. Amén. Dile que está a tu lado, estaba lleno de lepra. Este personaje era un general del ejército de Siria, era un varón, mi hermano, grande delante de los ojos del Señor, pero en cambio tenía su situación, tenía, mi hermano, su enfermedad que agobiaba su vida. Amén. Este hombre, mi hermano, al decir que era un general, era un hombre que tenía éxitos externos, era un hombre que era reconocido externamente por toda la cúpula, se podría decir, mi hermano, y era respetado, y era un hombre admirado. Su reputación, mi hermano, como dice la Biblia, era un varón grande, es decir, tenía un valor humano con reconocimiento. Amén. Su realidad, mi hermano, interna era de que el hombre, a pesar de que era grande ante los ojos de los hombres, internamente estaba demostrando que estaba podrido, y por fuera lo demostraba, mi hermano, que su cuerpo algo estaba pasando. A su nombre. La lepra simboliza una condición que no podía ocultar por siempre. Usted ha leído la palabra de Dios, mi hermano, cada vez que hay alguien, mi hermano, cuando caía en esta situación, siempre lo aislaban del pueblo, siempre lo sacaban de la ciudad, porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces tenían que pasar 7 días de purificación para que esta persona pueda sacar toda esa lepra de su cuerpo, y hay algunos que no superaban eso, sino que morían. Amén. A su nombre. Todo esto encierra una verdad espiritual, mi hermano. Todos, mi hermano, tenemos un pero que Dios quiere tratar. Cada uno de nosotros tiene una situación, un punto donde Dios quiere, mi hermano, dar duro con un martillo, donde Dios quiere deshacer. Cada persona que está delante de la presencia de Dios, hay algo de lepra en corazón, mi hermano. Hay algo de lepra, mi hermano, que Dios necesita quitar de nuestra vida muchas veces. Amén. Muchas veces se presenta como arrogancia, como prepotencia, como orgullo. Muchas veces se presenta como altivez. Muchas veces se presenta como incredulidad. Muchas veces se presenta en nosotros por falta de fe. Y es decir, cada uno de estos puntos, mi hermano, Dios necesita tratar. Yo no sé, mi hermano, si usted ha venido de esta noche y necesita que ese Dios, mi hermano, te diga hoy: métete 7 veces en lo profundo de este río de su Espíritu Santo y vas a ser limpio. Yo no sé si tú vas a aceptar esa condición que Dios de pronto va a soltar para ti, pero lo que sí te puedo decir, que la obediencia va a vencer, mi hermano, tu incredulidad. La obediencia va a vencer, mi hermano, y va a obtener en ti, mi hermano, va a darte a ti el milagro que necesitas para tu vida, para que cambie y para que tome el rumbo que Dios quiere darte. A su nombre. Quiero un aplauso, Señor. Y cuando hablamos, mi hermano, de algo que está dentro, mi hermano, quiere decir que no importa, mi hermano, la lepra es una enfermedad que no le interesa la condición, el estatus social. No le importa si tú eres alto, bajo, gordo, flaco. No le interesa si tú eres rico o pobre. No le interesa si tú eres cristiano o mundano. Esa enfermedad, mi hermano, le puede caer a cualquiera. A su nombre. No importa cuán alto tú estés, la
espiritual no respeta rangos, no respeta rangos, no respeta posiciones. Amén. Simplemente cuando llega y se manifiesta para que los que te vean, entonces te juzguen muchas veces. ¿O no? Dios usa, mi hermano, personas inesperadas para guiarlos a una restauración. A veces nosotros buscamos una palabra y no la encontramos, pero Dios siempre te lleva a alguien con esa palabra para redireccionar tu vida y hacer que el rumbo que tú estás tomando sea el correcto, mi hermano. Porque a veces estamos en una encrucijada y no sabemos si ir para adelante, ir para la derecha, para la izquierda o ir para atrás. Y nos quedamos en esa vía, mi hermano, en esa calle de 4 vías y no sabemos qué hacer. Entonces Dios siempre te va a mandar a alguien que te va a redireccionar. Dios siempre te va a mandar a alguien que te va a enseñar el lugar, el camino que debes de tomar para poder encaminarte hacia la verdad que es Cristo Jesús. A su nombre. El libro de Segunda de Reyes, mi hermano, 5:2-3, nos habla que una de sus criadas, hermano, una esclava, sin nombre, sin posición, sin poder humano, quien habló, mi hermano, la verdad, que comenzó el proceso de sanación. Amén. La Biblia nos describe que hay veces personas que están dentro del anonimato, que Dios va a usar para promocionar, que Dios va a usar para declarar, que Dios va a usar para encaminar. La Biblia dice que a David, mi hermano, antes de que él sea promocionado, hubo un criado que le dijo: yo conozco un hombre que es varón de guerra, y era solamente un joven, era solamente un muchacho, pero él dijo que era un varón de guerra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te va a promocionar, Dios no te va a decir quizá, mi hermano, en ese momento la condición en la que te encuentras, sino cómo Él te va a usar después y de qué forma lo va a hacer. Y Él va a usar labios para que profeticen a tu favor. Quizás en el momento te podrás jugar y podrás decir cosas malas, pero las cosas que Dios hará en tu vida cambiará el tono, cambiará la guía, la dirección de lo que va a hacer Dios en tu vida. A su nombre. A su nombre. Acuérdese, cuando Saúl estaba perturbado, fue uno de sus criados que cogió y habló y dijo: yo conozco un hombre de guerra, un varón de guerra, de aspecto hermoso, es vigoroso, y es un hombre que está lleno de la presencia de Dios, porque le dijo: Jehová está con él. A su nombre. Dios siempre te va a promocionar con algo bueno. Él no va a decirte: yo conozco un delincuente, un sinvergüenza, un valioso ladrón, ratero. Él no te va a promocionar de esa manera, porque a veces cuando Dios promociona a alguien, realmente lo hace para que te esté escuchando, vea que Dios se siente orgulloso de ti como hijo. Amén. Y todo hijo que debe de honrar a su padre, todo hijo, mi hermano, sabe que para poder estar bien en esta tierra es necesario honrar a su padre. Amén. Usted necesita saber que si tú eres hijo del Padre de los cielos, del Rey Celestial, entonces si estás en esta tierra, tú tienes que aprender a honrar a tu padre. ¿Sabe por qué? Porque tu Padre que está en los cielos sabe que si tú en esta tierra sirves con toda tu fuerza, con todo tu corazón, como dice la palabra de Dios, Él te dará una recompensa un día. A su nombre. A su nombre. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios, mi hermano, usó a esta criada para poder, mi hermano, iniciar el proceso de sanación. Dile que está a tu lado: Dios va a usar a alguien para iniciar tu proceso. Y cuando inicie, tu milagro vendrá. A su nombre. Dios va a usar siempre gente para que nuestro orgullo, mi hermano, tenga una despreciación, es decir, tenga, mi hermano, un bajón. ¿Por qué? Porque mientras menos, mi hermano, altivo tú te encuentres, mi hermano, mientras más humilde, la Biblia dice, Dios te ve más de cerca, Dios te contempla de cerca, Dios te abraza. En cambio, cuando uno se porta, hermano, altivo, se porta de una manera orgullosa, hermano, Dios lo mira de lejos. Su nombre. ¿Me está entendiendo? Dios siempre va a usar gente del anonimato para promocionar. Amén. No fue un rey que habló de él, no fue un profeta que habló de él, no fue, mi hermano, un general que habló de él, no fue alguien del mismo rango que le dijo nada más: mira, yo conozco a alguien, yo sé. No,
No fue, amén, no, sino que fue una jovencita cautiva, una jovencita que estaba en una etapa de esclava, era una criada, mi hermano, pero había algo diferente, amén, que marcaba todo el inicio, que era de que esta muchacha, mi hermano, Dios estaba tomando su boca en esos momentos. A su nombre. Si esta muchacha no hubiese hablado, si esta criada no hubiese hablado, no se hubiese dado el inicio del proceso de Naamán y Naamán hubiese muerto con lepra. Naamán hubiese perecido. Pero sin embargo, a Naamán, mi hermano, Dios permitió que este hombre, mi hermano, conozca su milagro. ¿Sabe por qué? Porque a través de él Dios liberó también a su pueblo. Y Dios le dejó de dar a su nombre. Pero quizás Naamán, el triunfo que él tenía, se le pudo haber subido. Las cosas que él hizo, se le pudo haber subido y se sentía mayor que cualquiera. Amén. Vamos a irlo viendo conforme la palabra nos va hablando. Amén. Dios envía, mi hermano, dirección en boca de quienes no consideramos importante. Amén. ¿Para qué? Para que demostrarnos que el orgullo espiritual nos hace ignorar las voces que Dios usa para hablarnos. Muchas veces queremos que nos hable el profeta. Muchas veces queremos, mi hermano, que nos hable alguien que viene de otro país. Muchas veces queremos que alguien nos hable, mi hermano, que sea alguien de la televisión o que sea alguien famoso. Pero, hermano, Dios va a tomar al que tú menos te imaginas para soltar una palabra para tu vida y tendrá más efecto que cualquier persona que venga de otro país. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay distinción, para Dios no hay raza ni color de piel. Dios lo que necesita es un corazón decidido a servir. Y cuando esa persona venga aquí, Dios lo levanta y lo usa conforme su voluntad. A su nombre. A su nombre. Amén. Las cosas que Dios va a hacer no siempre vienen como lo esperamos. Es decir, lo que Dios hace, mi hermano, nunca se va a dar como tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque los milagros no ocurren a la manera que tú quieres. Y a veces no se dan porque no es como tú quieres, sino como Dios quiere que se dé. A su nombre. Podemos decir entonces que la instrucción de Dios no siempre viene como esperamos. Segunda de Reyes 5, del 9 al 12, nos habla, mi hermano, de que Naamán llega en una caravana, llega con carroza, con honores, con riqueza. Y él pensó, mi hermano, que cuando veía de pronto Eliseo, que iba llegando, mi hermano, el jefe el general de la guardia, amén, llegaba con sus carrozas y sus caballotes de pronto, y los caballos relinchaban, y veían los criados que se bajaban con ropa y con cajas de monedas, de oro, mi hermano. Pensó que Eliseo se iba a pegar las pecotas, iba a decir, gloria a Dios, ahora sí voy delante de ti. No, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque la gente que Dios usa, la gente que Dios mueve, no se mueve por plata, no se mueve por dinero ni por fama. Lo que Dios verdaderamente utiliza son personas que se mueven por fe, porque creen que Dios los usa y saben darle la gloria de Dios en todo tiempo, en todo momento. A su nombre. A su nombre. Mi hermano, estas cosas han cambiado. Hoy en día hay personas que se mueven y lo primero que te preguntan cuando te invitan a una iglesia, ¿cuántos miembros son? ¿Y cuánto me vas a dar de frente? Amén. Han cambiado el panorama, han cambiado, mi hermano, lo que Dios quería. Amén, porque el evangelio no es un negocio, pero lastimosamente hoy en día la gente se deja llevar, mi hermano, por cuánto te van a dar. De acuerdo a lo que te den, es lo que tú vas a hacer. ¿Quién te ha dicho que tú vas a hacer? Tú no haces nada ahí, porque si tú crees que vas a hacer algo, entonces lo que va a salir de tu mano, de tu boca, perdón, será humano, diabólico. Pero si tú vas, mi hermano, y vas a decirle, Señor, tú vas delante de mí y lo que suceda tú lo vas a hacer. Yo solamente seré un instrumento para lo que tú vas a hacer, y créemelo, que cuando tú le das la gloria a Dios, Dios te va a exaltar en ese lugar, Dios te va a respaldar en ese lugar, y la gloria de Dios va a descender en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque no es tuya, le pertenece a Él, a su nombre, a su nombre. ¿Sabe lo que dice el profeta? El profeta ni siquiera salió a recibirlo. El profeta le dijo, ándame, dile a ese loco, ¿qué quiere? Pregúntale lo que quiere, dile que me zambulla, porque ya sabía a lo que iba. El profeta ya sabía, porque Dios le había mostrado, Dios le había hecho sentir, o Dios le había permitido que él se entere.
Amén. Entonces ya sabía lo que venía este hombre, ya sabía las intenciones de su corazón. Pero él sabe, mi hermano, claramente que si él aceptaba riqueza, entonces este hombre, mi hermano, perdía la gloria de Dios. Amén. Él perdía el respaldo divino. Entonces podía haber dicho que lo que él iba a hacer lo hizo por el oro y no porque realmente, mi hermano, quería que Dios se manifieste a su nombre. Él envía a su mensajero, le da una instrucción demasiado simple y le dice: dile, ve y lávate 7 veces al Jordán, a su nombre. Siempre que Dios te va a dar un milagro, siempre que Dios va a soltar una palabra en ti, nunca te va a dar algo fácil. Siempre te va a dar algo que te cueste. Siempre te va a pedir algo que, mi hermano, involucre un sacrificio de tu parte para que tú entiendas que las cosas que Dios da no son gratis. Siempre hay que pagar un precio. ¿Quieres unción? Paga un precio. ¿Quieres que Dios te revele? Paga un precio. ¿Quieres que los milagros ocurran? Paga un precio. ¿Quieres que las cosas sucedan mejor en tu vida? Paga ese precio entonces a su nombre. A su nombre. Cuando eso sucede, bendito sea el nombre de Dios, Naamán pensaba que Eliseo iba a salir y a tirarse los pies de él quizás, o a hacerle unas veñas, porque era el general, el famoso, mi hermano, general de la guardia del rey. Amén. Pero ¿sabe qué sucedió? En ese momento, mi hermano, él se quedó atónito al ver que no salió el profeta a recibirlo, al ver que el profeta no salió quizás, mi hermano, a hacerle bombos y platillos. ¿Sabe por qué el profeta no lo hizo? Porque, mi hermano, toda persona que sirve a Dios no le rinde honores a personas que son comunes y corrientes iguales que él. La persona que sabe y que sabe que es un hijo de Dios, al único que le rinde honores es al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, a su nombre. Naamán quería que Dios, mi hermano, lo atendiera, pero como él creía merecerse. Quizás él llegó, tiene la alfombra roja, dígale a Eliseo que me espere media hora que ya voy para donde él. Quizás, mi hermano, esperó que los criados, mi hermano, vayan a donde Eliseo y abran la puerta y lo saquen a Eliseo para que lo reciba. O sea, muchas formas, muchas cosas pudo haberse dado él en su mente, cómo podía haber dado el milagro Dios, pero no es como él quería, no es como él le placía, sino como Dios quería hacerlo. Amén. Él pensó que el profeta lo trataría con ceremonias, palabras grandes, con ritos visibles. Amén. El orgullo, mi hermano, esperaba un milagro espectacular. Y, sin embargo, Dios permitió que este hombre, siendo orgulloso, sea humillado. Que sea, mi hermano, alguien que se rebaje a tal punto, mi hermano, que prácticamente lo hizo suplicar a su nombre. A su nombre. La obediencia recibe un milagro sencillo, mi hermano. Amén. ¿Me están entendiendo? Le dice: ve y lávate en el Jordán. El Jordán estaba en un tiempo de sequía. No había mucha agua. Estaba turbio. Estaba lodoso. Estaba, mi hermano, el lugar era inferior a otros lugares, mucho mejor, con mayor ríos más claros, ¿verdad? Y ríos más frescos quizás. Sin embargo, él compara, ¿verdad? Y dice: ¿por qué no me mandas acá mejor? ¿Por qué en el Jordán? Si me voy a echar en ese lodo, quizás me voy a empuercar y va a ser peor la situación, pero no, Dios lo quería ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde Dios trata el orgullo, ahí es donde Dios trata la jactancia, ahí es donde Dios trata la vanagloria, ahí es donde trata la altivez en la tierra, en el lodo. ¿Sabe por qué? Porque el lodo purifica, el lodo tiene minerales que te van a ayudar a quitar todas las bacterias y las cosas que tú tienes espiritualmente. El lodo va a absorber tu suciedad, la porquería que de pronto uno ha adquirido en el mundo, ha adquirido en cualquier cosa, en un comentario, o adquirido en alguna situación que hizo, mi hermano. Dios lo tiró al lodo. ¿Sabe para qué? Para demostrarle que no hay hombre, que no hay nadie más alto que él, que él está por encima de cualquier cosa, de cualquier general, de cualquier policía, de cualquier presidente, de cualquier persona. Primero, Dios por sobre todas las cosas. A su nombre. A su nombre. Él pensaba que lo iba a hacer a la manera de él. Amén. Como muchas veces nosotros queremos que se den los milagros, queremos que se den las cosas y a veces no se dan y nos enojamos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos orgullo.
Dile que está a tu lado, no es a tu manera. Eso es a la manera de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se acomoda al orgullo. Amén. Dios no negocia con la soberbia. Él no hace pacto con la altivez. Él no se unifica, mi hermano, con la arrogancia. No. Él siempre está cerca a los humildes. Y dice la Biblia que a los altivos los mira de lejos. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Si la instrucción que Dios da, mi hermano, lo reta a él, mi hermano, a que se tire al lodo, le estaba probando su orgullo. Le estaba probando, mi hermano, quizás él fue bien uniformado, quizás fue con su ropa elegante, quizás, mi hermano, fue bien perfumado, y de pronto sale un viejo loco y le dice, le manda a decir con alguien, dile que se tira al lodo 7 veces. Y él pensó de pronto en su ropa, en su atuendo, pensó de pronto su estatus de general, y cómo quedar yo lleno de lodo. Pero mi hermano, si en ese momento se trata, mi hermano, de recibir tu milagro, si se trata, mi hermano, de que tú te levantes de donde estás y que Dios te ponga en otro mejor lugar, entonces no queda otra opción más que seguir la voz de Dios, escucharle la orden de Dios. Y cuando tú escuches la orden de Dios, recibes lo que Dios ya trazó para tu vida. Su nombre. Dile que está a tu lado, camina hacia tu milagro. Amén. Su nombre. La obediencia es el puente entre la necesidad y el milagro. Amén. Estás tú, del otro lado está el milagro, y hay un puente que se llama la obediencia. Pero antes de ese puente llamado obediencia hay una pared que se llama orgullo y altivez. Y a veces no queremos pasar por ahí. Queremos bordear para ir al otro lado, pero no sabes que del otro lado puede haber una corriente mayor que te va a arrastrar y te va a llevar a un lugar más lejos de lo que Dios te quiere dar. A su nombre. Y eso implica que el proceso que vas a obtener para poder recibir lo que Dios te iba a dar solamente cruzando de frente, te va a costar bordear. Porque quién sabe hasta dónde desemboca ese río. Y de allá tienes que volver y tardará y pasarán muchas cosas. A su nombre. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando el profeta suelta la palabra y el siervo se la dice, los siervos le dijeron a él, Padre mío, si el profeta te mandó algo difícil, no lo digas. Es tu milagro, le dijo quizás, general, es tu milagro. Es lo que Él soltó para ti. Obedece porque es lo que ya Dios trazó para tu vida. Y de pronto el hombre pensó y dice, mejor tirarse a otro lado y puedo recibir milagro en otro lugar. No, no es donde tú quieres. El milagro que tú vas a recibir es donde Dios te lo va a dar. Donde Dios te dijo que te quedes para dártelo. Donde Dios te movió para que tú lo hagas y camines al lugar donde vas a recibir tu milagro. Su nombre. Dios siempre va a determinar un lugar donde tú vas a ser tratado. Dios siempre va a tomar un lugar para ti, para exclusivamente tratar con tu vida, tu carácter, tu forma de ser, con el único propósito de transformarlo a lo que hay en ti y de volverte una mejor persona en tu vida. Su nombre. La Biblia dice que había un ciego, ¿verdad? Que había nacido ciego de nacimiento y de pronto vino Cristo, mi hermano, y en ese momento escupió, ¿verdad? Cogió tierra, escupió, hizo una especie de lodo, de barro, le untó los ojos y le dijo, mi hermano, ve y lávate a Siloé. ¿Le costó ese ciego o no le costó? En ningún momento dice la Biblia que Cristo dijo, Pedro, Juan, acompáñalo porque él se va a chocar. No, lo mandó solo porque él tenía que saber, mi hermano, pelear por su milagro. Él tenía que saber llegar hacia su milagro. Muchas veces nosotros nos movemos de una y otra manera y queremos que las cosas se den a nuestra manera, pero queremos caminar como nosotros pensamos que debemos de caminar y no como Dios quiere que camines. Cuando la Biblia dice, mi hermano, al ciego, ¿verdad? Lo manda, bendito sea el nombre de Dios, le dice, ve a Siloé. Quizás Siloé estaba a 100 metros, quizás estaba al otro lado, aquí a la calle, cruzando la calle. Pero acuérdese, era un ciego, era una persona que no veía, era una persona que solamente escuchaba, pero no veía. Y en ese momento había mucha gente, quizás gente mala, que de pronto le pudo haber dicho que el lugar es recto, pero otro dice, no, mira a la derecha o mira hacia la izquierda. No sé si el ciego tropezó ni cuántas veces lo hizo, porque acuérdense, estaba ciego, no era una calle asfaltada, era una calle con piedras, porque antiguamente eso es lo que existía, calles pedregosas, amén, y
donde tú vayas, Dios no te va a mandar por un camino, mi hermano, que tú vas a caminar bien. Siempre te va a meter en caminos pedregosos, siempre te va a hacer caminar por caminos, mi hermano, culebrosos, o caminos con curvas, caminos donde va a haber peligro, donde va a haber situaciones, dificultades. ¿Con qué propósito? De que tú aprendas a pagar el precio para obtener lo que Dios va a hacer contigo. Nada es gratis, Dios te necesita, pero tienes que pagar el precio primero. Amén. Mientras mayor sea lo que tú le des a Dios, mayor será la gloria de Dios en tu vida. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. La Biblia no especifica cuánto demoró el siervo en venir, pero sí dice que llegó. Porque Dios no se congracia con aquellos que se quedan a medio camino. Dios se congracia con aquellos que así tarden un día, 2 días, 3 días, 4 días. No importa el tiempo que tardes, pero lo importante es que llegues. Porque la palabra fue dada. Allá está tu milagro y tienes que caminar allá. Entonces, de la manera como tú tenías que llegar, tenías que llegar. Pero de que obtenías tu milagro, lo obtenías. A su nombre. Amén. Y cuando Dios suelta la palabra, el criado le dice, pero si es el profeta que te está diciendo. Amén. Naamán sintió en ese momento, pero yo soy general. Yo soy alguien importante. ¿Cómo este me va a decir que me tira el lodo? Mejores son los ríos de mi ciudad. Mejores son los ríos de zonas claros, son mejores. Allá me puede hacer el milagro. No, es que no es como tú quieres. Es como Dios quiere. Y te va a costar. No va a costar. El proceso, mi hermano, de cambio siempre va a costar. El proceso de una transformación o de una bendición, o una expansión o un crecimiento va a depender de cuánto tú renuncies en tu vida espiritual y cuánto tú quieras ganar de parte de Dios. ¿Me entiendes? Dile que está a tu lado, hay que renunciar para obtener. ¿O acaso Cristo no dijo que quiere ser digno de mí, ni iglesia sin mí? Tome su cruz y siga. Te digo, el camino va a ser fácil. Todo el mundo es cristiano, porque es fácil el camino, es lo más fácil que puede haber en el mundo. No, nunca dijo que es fácil. Amén. Incluso él dijo, el mundo los aborrecerá, porque a mí me aborrecieron del mundo. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo vencí a mí. Amén. Nunca dijo, hijo mío, el evangelio va a ser lo más fácil que tú puedes pasar. Solamente cruza la puerta y ya está el cielo ya. ¿Quién te dijo eso? Así no es el evangelio. En el evangelio tú vas a ser vituperado, tú vas a ser golpeado, vas a ser calumniado, te van a tener en poco, van a hablar de ti, tratarán de destruir tu testimonio, tratarán de hacerte pedazo delante de todo el mundo, te levantarán injurias, mi hermano, te acusarán de 1.000.000 de cosas, pero déjame decirte, eso es parte del proceso que tú tienes que pasar con un solo fin, de que aprendas a ser moldado a la voluntad de Dios, de que aprendas a soportar cuando alguien se levanta. ¿O acaso de Jesucristo no decían demonios tiene? ¿O acaso de Jesucristo no decían hay que echar a demonios en nombre de Belcebú? Amén. Decían muchas cosas, que era un blasfemo, que era de todo, decían de él. Sin embargo, mi hermano, Dios siempre a los que le obedecen a su palabra y cumplen su mandamiento, siempre lo respalda, siempre le va a dar autoridad, siempre le va a dar poder y sobre todo va a hacer milagros a través de esa vida. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice que Naamán, mi hermano, se humilla. En ese momento, mi hermano, hay un momento de reconocimiento, ¿verdad? De despojo. Él se olvida de que es el general, mi hermano, y desciende al Jordán. Y la Biblia dice que él se comienza a sumergir. Amén. Y se tiró la primera, no hubo nada. Se tiró la segunda, se tiraba, tampoco hubo nada. Se tiró la tercera zambullida, tampoco, mi hermano. Y cada vez que se introducía, el calor que hacía ahí, hacía que el lodo, mi hermano, se le pegue más al cuerpo. Y era más difícil y más pesado volver a bajar y subir. No sé si usted ha caminado alguna vez sobre ese lodo espeso, que cuando tú vas caminando, se te pega una capita así, sigue el otro paso, otra capita ahí, y cuando te das cuenta tienes una capa grande de lodo pegado en tu zapato. Amén. Eso pasa, mi hermano. Dios quería demostrarle a él que mientras más pesado era el precio que tenía que pagar, era mayor lo que iba a recibir. Amén. Él necesitaba no solamente una sanidad del cuerpo, sino una sanidad del alma. Y yo sé que aquí hay gente que necesita sanidad en esta noche. Yo sé que hay gente que Dios va a hacer grandes cosas y te va a decir en esta hora, échate siempre
número de perfección. Amén. Dios no sana a medidas. Dios completa lo que comienza. Lo que Él inicia siempre lo termina. Y cuando Él hace, mi hermano, entonces Él muestra los resultados de acuerdo a la palabra que Dios soltó a través del profeta. Él miró hasta la sexta vez que se metió, quizás ya pesado el lodo, mi hermano, cargado ahí, porque estaba seco el río. Y el lodo pegaba, ni cómo restregarse, porque era más lodo que tenía para enjuagarse. No había agua, había lodo. Amén. Entonces se seguía zambullendo, mi hermano, este hombre. Y de pronto se da cuenta que cuando se tira la sexta vez, no sintió nada, se volvió a echar. La séptima vez comenzó a haber una transformación, mi hermano. En el momento que él se sumerge, resulta que el peso del lodo le arrancó, mi hermano, esa piel muerta, dándole una piel viva. Amén. Su nombre. ¿Entienden? Él pudo tener una restauración completa, una restauración y una renovación desde adentro, desde todo su ser. La lepra desapareció cuando el orgullo se quebró, cuando él reconoció que delante de Dios él solamente era un charco de lodo, era un pedazo de tierra mojada, él no era nada más que un pedazo de carne tirado en una cosa putrefacta. Y él sabía que aquel que le había dado la orden había soltado también la palabra del milagro para su vida. Así que camina hacia tu milagro, por muy duro que sea, por muy duro que sea el camino que estés trazando. Ya Dios te dijo que te iba a salvar, entonces prepárate, porque tu salvación está a la puerta. Su nombre, Dios va a hacer cosas grandes a tu vida. Lo único que necesitas es obedecer. Dile, obedecer. Dile, obedece a su nombre. A su nombre. ¿Me estás entendiendo? Si usted no puede obedecer, no puede obtener nada. Si usted no puede cumplir con lo que Dios te dice, entonces no puede recibir de Dios lo que tú quieres recibir. Amén. Es necesario de que nosotros obedezcamos a su palabra. Amén. No resistir a su palabra, porque la Biblia dice que Él da gracia a los humildes, pero en cambio resiste al soberbio. Resiste a aquellos, mi hermano, según el libro de Santiago 4:6. Amén. La obediencia abre las puertas, mi hermano, a la fuerza, mi hermano, que Dios tiene. La fuerza humana que tú necesitas, mi hermano, no te va a cubrir, sino que es con la fuerza de Dios. Tu fuerza, tu lucha, tus recursos son limitados y tarde que temprano te vas a acabar. Pero si tú te alimentas con la fuerza y los recursos de Dios, déjame decirte que mientras más dura sea la prueba, tendrás mayores recursos para tu vida, porque los recursos que Dios te provee no tendrán fin. Amén. No tiene límite. La fuerza que Dios te da no tiene límite. Uno como humano llega a un punto que dice hasta aquí nomás, ya no más. Pero sin embargo, cuando tú te aferras en Dios, aunque la gente te vea que tú estás desmoronado, siempre van a ver en ti que siempre habrá fuerza para seguir dando un paso más detrás de otro, y siempre seguirá dando un paso. ¿Sabe por qué? Porque no es con tu fuerza, es con su poder que el cristiano tiene que moverse. Amén. Usted debe de entender que la presencia de Dios, si camina contigo, entonces no habrá tropiezo, porque guiado por su espíritu no tropezaremos. A su nombre. A su nombre. ¿Me estás entendiendo? Amén. Aleluya. Entonces podemos decir que cuando uno se humilla, Dios lo levanta. Cuando aprendemos a reconocer que realmente necesitamos esa humillación, Dios entonces a ti y a mí nos va a levantar. Cuando tú y yo reconocemos delante de Dios, así como Naamán, que teníamos un conflicto y un problema, teníamos ese momento de superioridad que muchas veces ataca al cristiano y nos creemos más que otros, es necesario tirarnos al lodo para poder reconocer que solamente somos polvo y al polvo volveremos. Amén. Y que el único que está en un lugar alto se llama Jehová de los ejércitos. A su nombre. Aquí no hay alto, aquí no hay grande. El único grande es Jesús. El único grande es Dios. El único grande es aquel que está en los cielos. A su nombre. No hay otro más grande ni más fuerte que Él. Amén. A su nombre. A su nombre. Con esto te puedo decir que Dios no anda buscando títulos. Dios no anda buscando influencia. Dios no anda buscando apariencias. Amén. Dios lo que busca son corazones que se rindan a Él.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 a 30 dice: sino que los necios del mundo es por Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo es por Dios para avergonzar al pueblo. Lo vil del mundo y lo menospreciado por Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No se trata que porque Dios te use más, tú tienes que ver al resto por encima de los hombros. No. Mientras más humilde tú seas en esta tierra, Dios te seguirá usando. Mientras alguien muestre humildad en su corazón, Dios lo seguirá usando. Pero el momento que tú muestres arrogancia, altivez y te crees más que otro, entonces te acabaste como don, te acabaste como ministro, te acabaste como diácono, te acabaste como cristiano. Amén. Porque antes de la caída, primeramente es el orgullo del corazón, la altivez y el orgullo del corazón. Así que busquemos, mi hermano, que nuestros corazones se rindan a Dios. Y si es necesario zambullirnos 7 veces hoy, pues hoy te vas a zambullir 7 veces. Si es necesario que tú y yo nos tiremos al lodo en esta hora para que nos purifique espiritualmente hablando, entonces tirémonos al lodo en esta hora para que Dios nos purifique y nos saque todo lo que hace falta que saquemos de nuestra vida. Su nombre. Yo no sé qué orgullo te está impidiendo obedecer. Yo no sé qué es la lucha, cuál es la lucha que tú tienes, lo que está impidiendo que la gloria de Dios venga a tu vida, o la misericordia de Dios, o el milagro se complete en ti. No sé, pero tú sí lo sabes. Y si tú lo conoces, nómbralo, dalo por hecho, mi hermano. Cuando tú lo nombres y lo eches de tu vida, tú vas a reconocer delante de Dios que fallaste en tal área y verás la gloria de Dios en tu vida. Solamente créelo. La palabra ya fue lanzada. Dios dijo en esta hora, mi hermano, que si te zambulles, Él va a dar tu milagro. Así que yo te invito en esta hora que te pongas de pie. Alguien que me ayude, por favor. Si Dios te dice desciende, obedece y humíllate, tú miras el milagro. Tú vas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te llamo en esta hora.